Ok, bienvenido a la parte número 2 del capítulo con Martín. Anuncios parroquiales en inglés. Hey, so sorry, this is another episode in Spanish. We'll keep working to bring you back some more content in English. Sorry about that, hang in there. Y regresando en español, pues sí, aquí está la segunda parte. En esta ocasión ya hablamos más, continuando con la parte del desarrollo de Martín, ya continuamos con la parte de cómo la familia de Martín es muy cercana y entre ellos ayudan. Y una vez que él ya estaba en la universidad, cómo él empezó a trabajar y cómo empezó a trabajar en una maquila que es donde, bueno, nos conocimos ahí inicialmente, pero pues es la misma empresa, cómo él empezó como ingeniero de manufactura y pues empezó a aprender diferentes procesos, fue muy entrón en la manera en la que él no se dejaba o él no se quedaba con pues con las limitaciones de que este es mi puesto y no hago otra cosa. Y gracias a eso pues él logró relacionarse, hacer conexiones, aprender bastante. Eventualmente pues ya le dio la oportunidad de mudarse a Estados Unidos. Entonces platica un poco de esa experiencia y algo muy interesante que a lo mejor si les puede, a los que están pensando en emigrar les pueda interesar, es cómo aprendió inglés. Como él nos platica cómo no le entraba para nada el inglés. Él decía, es que no, o sea, las clases de inglés que a mí me daban en la escuela de plano, ni a fregazos. Pero pues algo pasó que digamos, esa necesidad que él se generó, a través de esa necesidad él aprendió inglés y como le digo yo, a golpes. Y pues también gracias a esa necesidad él desarrolló su perfil profesional. Hablamos cómo esa limitante del idioma fue algo que se le hizo muy complicado al mudarse a Estados Unidos, y pues cómo poco a poquito lo ha estado mejorando. Muy bien, espero y te guste. Sin más, te dejo con el capítulo. Disfruta. Me platicaste un poquito de tu historia, cómo ha sido tu base, cómo creciste, cómo a través de tu familia, entre todos apoyaron para que tú salieras adelante y la única condición es que pues tú ayudes al que viene detrás o debajo. Vamos, ahora platícame. Yo sé que después de que terminaste la carrera empezaste a trabajar en pues la maquiladora donde nos conocimos, en la manufactura. Y eso creo que ha sido tu único empleo, ¿no? Después de ya como profesionista ha sido el único lugar donde has trabajado y ahí fue donde te desarrollaste. Es correcto. ¿A los cuántos años de estar trabajando ahí? Porque ahí creciste, o sea, desde recién egresado empezaste a trabajar y... Empecé a hacer prácticas, de hecho. Desde practicante, igual que yo. Nomás que en otro lugar. Entonces, desde practicante y ahí dijiste, aquí es donde, y empezaste a darle. Creciste. ¿A los cuántos años te salió la oportunidad de aplicar una posición que es a la que estás en la que estás ahora, donde te salió la oportunidad de mudarte a Estados Unidos? ¿Cuántos años? 10 años, casi 10 años. Pues yo cuando empecé como practicante allá en Bosch y hablando de mi familia, pues estaba la posibilidad de que mi tío Javín también, que trabajaba en comisión, me jalara. Pues entonces me acuerdo que hasta Diana, mi esposa ahora, me decía, ¿por qué no le pides a tu tío? Etcétera. Entonces yo decía, era como un reto personal. O sea, yo decía, es que yo tengo que salir adelante por mis propios méritos, pues, o por mis propio esfuerzo. Claro. Entonces, yo igualito, lo mismo pensaba. O sea, y no porque no quisiera estar con ellos o porque no quisiera irme para allá, sino que yo necesitaba sentir o demostrarme a mí mismo de las capacidades que yo tenía. Claro. Porque yo me acuerdo, antes de salir de la carrera, cuando estaban emprendedores, un poco antes de estar emprendedores, que íbamos a los simposios, etc. Y entonces pasaban ingenieros así industriales. Y, es que ingeniero industrial, tengo 2 años egresado y pues he ahorrado a la compañía $500,000 al año por estos movimientos. Y luego un chorro así. Y yo me preguntaba, la madre, ¿cómo le hacen estos vatos? O sea, yo voy a poder ser capaz de eso. Y yo dudaba en ese momento de qué tenía que pasar en mi cerebro para que yo empezara a hacer eso, ¿no? Ya después ya me di cuenta que sí es posible, ¿no? Pero pues bueno, así empecé. Fue en el 2019. Yo empecé en el 2009 a trabajar en Bosch como practicante. En el 2019 fue cuando salió la oportunidad de venirme o de aplicar para la posición en la que me encuentro ahorita. Pues
son varios meses de estar. 2019, ¿no? Que fue cuando... En agosto yo ya me había 2019. mudado. Yo ya estaba aquí en Estados Unidos. Y fue cuando me mandaste un mensaje. Morro. Ahí todavía no sabía... Cuando te marqué la primera vez, todavía no sabía si existía la posibilidad de venirme. O sea... ¿Tú estabas aplicando la posición sin saber que era en Estados Unidos? Estaba aplicando la posición sin saber de que había posibilidad de que yo me viniera. O sea, cuando yo apliqué, yo estaba aplicando nomás para que se dieran cuenta que yo me quería mover. O sea, que yo ya estaba listo para dar el paso. Y yo apliqué sin esperanzas, o sea, sin... ¿Cómo lo puedo explicar? Yo no pensé que me iban a dar la oportunidad de venirme para acá, pues. Porque, pues, mi perfil es diferente. Haz de cuenta que yo en ese momento era ingeniero de logística. Y mi perfil soy ingeniero industrial. Entonces empecé como ingeniero de procesos, ingeniero de manufactura. Entonces luego me hice como MBI. Y ahí es donde hice la relación con los de aquí. El Manufacturing Business Interface. Entonces yo me encargaba de hacer la introducción de los nuevos productos, pero recibirlos de la manufactura y hacer las transferencias de negocios. A mí me tocó transferir Glenco, la empresa, la fábrica de Bosch que estaba en Glenco, Hermosillo, y me tocó participar en Arkansas, en Morrilton, Arkansas, a Hermosillo también. Entonces ahí en la segunda es donde conocí a Alan, que es ahora mi jefe, donde empezamos a tener la relación. Pero pues mi perfil es... Yo diseñaba líneas de producción. Tu perfil era más de manufactura, sí, 100%. De negocio. Ajá. Y luego me hice project manager. Entonces yo manejaba todos los proyectos de la planta. Manejaba todos los proyectos de introducción de nuevos negocios. Y después pues ahí yo tenía una buena relación con Anaís Gastelo en aquel momento. Y ella tenía la necesidad con alguien con perfil de ingeniería industrial, de mejora continua. Porque siempre me ha gustado la mejora continua. Pero implementada a procesos de logística. Entonces yo apliqué para ingeniero de logística en los últimos, y ahí estuve el último año y medio de mi carrera. Entonces yo con todo ese perfil decía, pues la posición se llama ingeniero de diseño de transducer, ingeniero de diseño de bocinas. Entonces, que tú ya trabajabas con las bocinas, pero del punto de vista de manufactura. Sí, yo recibía los dibujos, yo recibía las instrucciones, yo recibía el dibujo como tal y las especificaciones del producto. Entonces yo ya me encargaba de decir cómo lo vamos a producir, pues. O sea, cuáles son las características críticas del producto, y yo ya decía, bueno, pues necesitamos este tipo de operación, necesitamos este tipo de estaciones de trabajo, necesitamos este tipo de pruebas, necesitamos este tipo de flujo de información por las hojas de proceso y todo, etc. Necesitamos todo lo que tenga que ver con procesar la bocina o manufacturar la bocina. Y a pesar de que tú tenías un perfil que no era 100% adaptable, que no era 100% que cumplía con los requisitos de ingeniero de diseño, porque no tenías experiencia en diseño, ¿qué fue lo que te tomó a llevar la decisión de entrarle al reto, a pesar de que tú sabías que no era 100% tu perfil? Pues yo me acuerdo que he venido 2 veces a la BU. Entonces... Ha venido 2 veces a la oficina corporativa. Sí, a Burnsville, sí. A la oficina corporativa. Trata de evitar los acrónimos porque pues la gente no va a entender. Vine 2 veces a la oficina corporativa. La primera vez... Que es donde está la oficina de diseño. Porque es corporativo, donde está lo comercial, pero también están los ingenieros de diseño. Exactamente. Sí. Sí. La primera vez vine nomás a comercial, y la segunda vez vine ya a diseño, ¿no? Entonces yo me acuerdo la primera vez que vi cómo superficialmente cómo se desarrolla el trabajo. Pues vi cómo no vivían en constante estrés como se vive en las plantas. Pues es como en la planta de manufactura, pues todo el mundo anda corriendo, siempre hay broncas, siempre hay falta este material, o falta este plano, o falta esto. Siempre, o sea, no tienes tiempo para planear, no tienes tiempo así. Es un poquito más caótico el trabajo. Sí, porque paras la línea de manufactura y es un problema. Dejas de recibir dinero, pues. Entonces, no puedes dejar de producir. Exactamente, pues esa es la razón principal por la que existe una manufactura. Entonces eso, y luego vi que todo era más tranquilo y vi que todo era más calmado. Entonces como que todo era más... Entre comillas, más calmado. Sí. Otro tipo de... Otro tipo de estrés, Ajá. Otro tipo de presión. Y luego pues como
yo creo que también influye mucho que yo venía con viáticos, entonces ves todo de color de rosa, pues. Ajá. Entonces, yo dije, o sea, yo en ese momento, yo me acuerdo que decía, a la máquina, qué padre trabajar aquí, o sea, imagínate. Y luego me acuerdo que vi a uno de los product managers, nosotros veníamos de comer o íbamos a ir a comer a las 12, y el product manager, Steve Parker venía bajando las escaleras acá, con su ropita de ejercicio acá, con su mochilita, y, sí. ¿Dónde vas a comer? No, voy a hacer ejercicio. Y haz cuenta que eso sí no manches, o sea, como a la mitad del trabajo te puedes ir a hacer ejercicio y nadie te dice nada. Te tocó el único caso, la única persona de esa oficina que hacía eso. Ah, ok. Ya se fue y ya nadie hace eso. Es muy, hasta la fecha, creo que tú y yo somos de las pocas personas que tenemos la cultura de hacer ejercicio en esa oficina. La mayoría de la gente no. Ah, okay. Ese güey se fue y ya no hay nadie que haga eso. Pero lo que idealicé en ese momento fue la libertad, pues porque... Te sentías como en las oficinas de Google. Ándale. Porque pues es un poco más estricto allá en Hermosillo, en el sentido que tienes un horario que cumplir, lo cual tiene mucho sentido, ¿no? No es crítica ni nada. Sino pues que es el tipo de negocio. De 7 a 5. 7 a 5, una hora de comida. Entonces tú te organizas alrededor de eso. Y me acuerdo cuando hacía ejercicio en Hermosillo, pues o sea, si había una clase a las 5 no podía asistir. Pues tenía que ser hasta las 6 o 5:30 por lo menos, ¿no? Y aquí yo decía, no manches, o sea... Yo también me quedé impresionado por eso. Más que nada con los permisos de salida. Pues tú sabes, cuando estábamos trabajando en la planta de manufactura, para una salida a media mañana o una cita con el doctor, una emergencia, lo que sea, tenías que pedir un permiso, que te lo firmara tu jefe, entregarlo a recursos humanos lo tiene que aceptar y ya después que lo acepten, hasta entonces ya puedes salir. Y tienes que checar la salida y checar el regreso. Vale. Entonces... Era todo un papeleo burocrático y casi siempre te decían, ¿y por qué no avisaste antes? Y tú decías, pues es que es una emergencia. Entonces, era todo un papeleo burocrático, nomás una salida de que necesito ir al doctor. Y contraste acá que llegué y que necesito salir oye, necesito ir al banco, necesito esto. Ok. Y no me tienes que avisar, me dice la... Sí, ok. ¿Qué firmo? ¿Qué hago? Nada. Sí, ¿A qué hora regresas? Ok. Y vámonos. Y obviamente pues tú tienes la obligación moral de decir si voy a regresar a las 2, regresar a las 2 o poquito antes. No abusar de esa confianza, porque es eso, es confianza y tratar de no abusarlo, porque te pasas de lanza y ya después te van a decir, oye, pues no te van a dejar. Sí, aparte pues ahora que ya veo una de las cosas que más me gusta, todavía no llegamos ahí, ¿no? Pero una de las cosas que más me gusta es el que te sientes bien profesional en el trabajo, pues porque aquí te tratan, bueno, al menos como yo me siento, o sea, el Alan no me anda correteando a mi jefe, no me anda correteando a mí de, tienes que terminar esto para tal fecha, tienes que terminar esto para tal fecha. Al contrario, él me dice, es que si yo te digo, necesitamos hacer esto, ni siquiera te tengo que decir para cuándo lo tenemos que terminar y tú siempre lo terminas antes. O yo tengo la confianza de que si te doy una instrucción, la vas a seguir, pues. Entonces no hay necesidad para estar encima de ti. Aparte me quita mucho tiempo, pues, o sea, y él siempre me dice, yo te contraté porque yo necesito a alguien que haga las cosas, no a alguien como para para que yo sea un niñero, pues, ¿para qué me sirve eso? Y eso es un poco diferente a como trabajaba en Hermosillo. En Hermosillo se vive un poco la desconfianza de que realmente vas a hacer tu performance o vas a hacer tu rendimiento a tu máximo siempre, pues. Sí. Es imposible, es físicamente imposible, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, como que siempre desconfían de que te vas a hacer loco y no vas a hacer. Entonces, si no están encima de ti, no vas a ser lo suficientemente... Desafortunadamente, esa es una cultura de trabajo que está muy arraigada en la cultura mexicana y depende mucho del liderazgo del lugar donde estés. Pero por el otro lado, o sea, desde el punto de vista de los gerentes, también hay mucho cabrón que anda nomás queriendo meter horas nalga y cobrar cheque. Entonces... Por uno las llevan todos. Por uno la llevan todos. Entonces, toma tiempo que ganarte esa confianza, pero mi experiencia trabajando en México ha sido una mezcla de las dos. Una teniendo un jefe un poquito micromanager que quiere estar encima de ti. Y otra donde ya tengo un jefe donde, no, pues, haz tu chamba. Y nada más cuando hay un problema, vienes conmigo.
Obviamente me gusta más trabajar de manera independiente y solamente como que reportar avances. Sí. Que es muy parecido a la manera de trabajar aquí. Pero pues es que toma tiempo generar esa confianza. Ahora que ya nos metimos en el tema de pues ahora que te viniste a trabajar para acá y cómo te sentiste, cómo notaste tú cuando venías de visita solamente, cómo notabas esa diferencia en la flexibilidad del tiempo, de los permisos de entrada y salida, cómo se vivía la manera de trabajar. Platícame ahora que ya aplicaste a esta posición de ingeniero de diseño. Quedaste como ingeniero de diseño, de ser logística, de ser administrador de proyectos, de ser manufactura. Brincar algo que es un poquito más atrás en la etapa del producto porque estás diseñando, estás apenas maquinando todo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu primer día en el trabajo? Ya estando ya contratado, ya cuando todo era oficial, ya cuando tenías tú, o sea, ya estabas ganando en Estados Unidos, ya te habías mudado. Platícame, si es que recuerdas, me imagino que sí, tu primer día. Tuve 2 primeros días. A ver. Porque el Alan, mi jefe quería que yo me viniera lo más rápido posible en cuanto me dieron la visa. Ajá. Pero, pues, como era en diciembre, a mí me dieron la visa el 1 de diciembre, el 2 de diciembre. Ok. Entonces, en cuanto yo le dije al Alan, a mi jefe, ¿sabes qué? Ya me dieron la visa. Pum, mandaron el comunicado en la VU. Martín Sánchez, a partir del 2 de diciembre, es el nuevo colega de trabajo en el área de ingeniería, de desarrollo, de diseño. Entonces, él me decía, pues vente lo más antes posible. Y yo, pues es que, ¿para qué me voy si me voy a regresar 2 semanas, etcétera? Tú vente, me dice, y nosotros vamos a, pues te quedas en el hotel, te vamos a pagar las comidas, etcétera, etcétera, etcétera. Para que ya vayas empapándote, pues. Y ya luego en enero te regresas ya con todo y Chivas. Entonces, me acuerdo mi primer día en diciembre fue, yo llegué y ya me presentaron a todo el equipo. Y ya empezamos a hacer, me empezó a presentar a todos, o sea, a todo el equipo que estaba ahí, inclusive a los de compras, a los de calidad, etcétera, ¿no? Y después me empezó a dar un tour por todas las posibles áreas en donde yo iba a trabajar, pues. Y ya, pues, el clip, el test room, el acoustic chamber, donde hago las pruebas de las bocinas. Y eso nos llevó como 2 días. Entonces fueron 2 días nada más de estar paseándome por toda la oficina. Y ya ¿Cómo después... te sentías? Soñado. La neta, soñado. Pues como ya había idealizado el trabajo Desde que estabas en Hermosillo. Más que... Esta es una de las cosas que platico con mi esposa, pero más que idealizar la vida en Estados Unidos, yo como que idealicé el trabajar para la unidad de negocios, pues como... Directo con el corporativo. Sí, exactamente. Y yo me acuerdo que lo terminé o lo confirmé idealizar cuando tú me dijiste que es como estar jugando béisbol y estás jugando ahí no sé, ahí en tu casa o atrás en frente de la casa. Y ya ves así y te mandan a las grandes ligas. Pues, de repente. O sea, ya ves como una visión periférica. En el momento cuando yo llegué no la visualicé. Pero ahora que estoy expuesto a diferentes situaciones, a diferentes problemas, ahora ya veo cómo mi visión cambió profesional de cuando estaba en Hermosillo, en la planta de manufactura, ahora que estoy en la unidad de negocios. O sea, cómo las decisiones que tú tomas no nomás impactan a tu pedacito, sino impactan a toda una división completa, pues. Sí. Sí, es algo que yo también noté. Pues ya lo platicamos al principio acerca de cómo era. Cuando recién me dijiste que ibas a aplicar la posición. Sí, recuerdo que te decía, es como... Estás trabajando primero y nada más miras que lo que como que cuidar tu pedacito de metro cuadrado. Versus venirte para acá y notar cómo... Todo lo que haces, todas las decisiones que tomas... Impactan el negocio en general. Y cómo se toman las decisiones con base a la capacidad que tienen los ingenieros, a los nuevos productos que necesita el mercado, qué es lo que vamos a lanzar y que tú eres parte de esos nuevos productos y es muy diferente. Sí. Porque lo estás viendo desde que es la concepción o sea, literal el concepto, el bosquejo de esto es lo que vamos a hacer, hasta 2-3 años después cuando ya lo ves en producción. Es muy interesante esa perspectiva. Sí, y ya después de eso el Alan me empezó a dar temas para que yo me pusiera a estudiar sobre acústica en sí.
Es verdad, ¿no? Porque todavía no eras... O sea, eras ingeniero, pero no de diseño. Sí, ándale. Eso como para que me fuera empapando y entendiendo todas las conversaciones. Y me dio como 2, 3 proyectos de esos proyectos en los que casi nunca tienen tiempo los ingenieros de diseño para hacer, pues. Entonces, porque es análisis de información, o sea, tenía que bajar unos reportes de SAP, ver cómo... Me acuerdo que tenía que clasificar todos los woofers que están activos de los woofers que no están... o de las bocinas que no están activas, ¿no? Y ver cuál era la correlación entre dónde se producían. Entonces, esa fue de las primeras cosas que hice y como, pues, sí sabía usar el SAP, el sistema. El sistema MRP que usa la planta, entonces me ayudó bastante, ¿no? Y ya después de ahí empecé a hacer otro de retardador de fuego en los spiders y usé esa misma fuente de información, ¿no? Entonces estuve haciendo esas 2 semanas. Y esas 2 semanas, ¿qué más hice? Fui a sacar... También fue cuando empecé a... O sea, así es puras cosas como que pequeñas de introducción para que te fueras empapando. Uh-huh. Regresaste a México con tu familia y en enero, ahora sí te regresaste con toda tu mudanza, con tu familia completa. Estuvo extraño porque la primera semana de trabajo en enero fue en Hermosillo porque coincidió con un viaje que hizo tu jefe. Fred y Alan. Que Alan es mi jefe y Fred es mi compañero o mi co-ingeniero. Somos, o sea, los dos trabajamos para Alan, pues. Uh-huh. Entonces, estuvimos una semana en Hermosillo y ya a la siguiente semana ya nos regresamos todos juntos. Ok. Y ahora sí, ya cuando regresamos, me acuerdo el primer lunes, me acuerdo, mi jefe tenía un viaje para Alma, creo. Y se iba a ir el miércoles y era el lunes. ¿Alma es una asociación de ingenieros para la fabricación de bocinas o qué es? Es como un simposio donde presentan cuáles son las nuevas bocinas, principalmente portables. Okay. Todos los sistemas portables. Entonces, ahí es como que, Electro Voice está haciendo este tipo de productos y ahí los presumen. Y era cuando estaban presentando la Evolve 50M. ¿Cómo te sentiste ese primer día? Ya con tu familia, porque ya me imagino que ya lo sentías más real. O sea, ya con tu mudanza, el frío principalmente, todo. ¿No? Pero ya lo sentía real porque yo me acuerdo cuando llegué ese día, yo estaba nervioso porque el Alan se iba a ir, mi jefe se iba a ir el miércoles, pues entonces, ¿cómo va a ser? Pues porque casi todo el changarro. Sí, ándale, me iba a dejar el changarro y yo no sabía y Está bien extraño porque es como me sentía el ingeniero nuevo otra vez y ya tenía bastantes años que no sentía eso. 10 años. Uh-huh. Tenías 10 años y ya habías llegado a sentirte... Y no nomás por la percepción de que tú eres el ingeniero nuevo, sino tu sentir interior de soy el ingeniero nuevo porque no sé ni siquiera dónde están todas las cosas aquí dentro de la oficina, pues, ¿sí me explico? Entonces era estar procesando eso, pues, porque no podía... Tomó como un par de semanas que yo pudiera tomar las decisiones sobre qué es lo siguiente que tengo que hacer, pues, porque como apenas me estaba familiarizando con el proceso de desarrollo, con los proyectos que teníamos, lo bueno es que ya sabía que estábamos trabajando en el proyecto de la Coilwinder, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ya sabía más o menos hacia dónde me teníamos que ir. Ya sabía de qué se trataba. Entonces, no sabía bien qué era lo que tenía que hacer como tal. Pero, pues, ya mi jefe ya me dejó una serie de instrucciones. Entonces, pues, me pude entretener bastante, ¿no? Ya estando... Aprovechando la recta de que... Y vienes llegando... Ya estás trabajando como ingeniero. Tu jefe luego dice, pues... nos vemos. Uh-huh. Ahí te encargo el changarro, Martín, y pues ya tienes la introducción. Uh-huh. Aquí te dejé este material para que vayas haciendo tu tarea. Dentro de todo eso y viendo 1 año y medio, ¿no? Que ya tienes que te mudaste. Uh-huh. Después de 1 año y medio, si miras para atrás, ¿cuáles han sido los retos más grandes durante todo este proceso de aprendizaje de ingeniero de diseño y acomodarte a un nuevo país? Pues para mí han sido... El más importante siempre, y te lo he dicho bastantes veces, es el inglés, ¿no? La comunicación, al principio yo siento que me castigaba mucho.
Porque yo me acuerdo que en mis revisiones de 1 a 1 con mi jefe, le decía, es que necesito buscar una escuela de inglés, es que necesito una... Y él me decía, creo que está siendo muy... muy autocrítico. Muy autocrítico porque yo no he escuchado a alguien que me diga que no te entiende o no he sentido que no te puedas comunicar profesionalmente con las personas. Entonces, a nivel conversación sí batallaba mucho. Entonces, me acuerdo que yo sentía así como que no podía expresarme correctamente y me ganaba mucho el nerviosismo de... más bien, si me ponía nervioso... Se te olvidaba. Se me olvidaba el inglés completamente. Entonces todo como era traducción en mi cabeza todavía, lo tenía que procesar de esa manera. 1 año y medio después, ahorita ya... Por ejemplo, si estoy hablando contigo en inglés y no me entiendes de una manera, busco la otra manera de decírtelo, pues. Pero ya no me trabo en mi cabeza de decir, ¿sabes qué? Es que no sé cómo decirlo. Ya no te frustras tanto. Sí, ya me vale, pues, o sea, ya digo, bueno, pues ni modo, o sea, no sé decirlo de esa manera, pero pues hay 1000 maneras de expresar lo mismo, pues. Y ya siento mucha confianza, o sea... No siento 100% de confianza, pero ya siento bastante confianza de expresarme en inglés y tratar de comunicarme. Y cuando di ese cambio, lo siento que lo empecé a hacer a principios de este año, siento que he aprendido más. O sea, ya puedo tener una mejor conversación, ya puedo hablar más. Y de todas maneras, a veces si me gana el nerviosismo, se me sigue olvidando, ¿no? Pero pues ya, yo digo, no te pongas nervioso, trata de pensar en otra cosa y ya empiezo. También yo sé que tú fuiste prácticamente autodidacta con el inglés, güey. Platícanos, para los que no te conocen, ¿cómo aprendiste, güey? Porque yo sé cómo aprendiste, pero platícanos cómo fue, por qué cuando te viniste para acá, por qué sentías que era una deficiencia tuya. Pues cuando yo estaba en la prepa... Bueno, todo empezó cuando yo empecé en la prepa, ¿no? En la prepa me daban clases de inglés. Pero el inglés de la escuela, pues, sí, como cualquier... La materia, una materia ya. Yo no, o sea, no me pasaba, no me procesaba el inglés por más que los colores, así como mi hijo que tiene 4 años, sabía lo mismo que mi hijo. Sí. Y no... O sea, nomás las llevaba y hacía los exámenes porque sabía que los tenía que llevar, ¿no? Y ya cuando estaba en la universidad... pues ya es más en serio porque tienes que tener cierto nivel de inglés para poder salir como ingeniero industrial. Y ya cuando me expuse a la experiencia profesional ya lo supe por qué no, porque pues estás en contacto con Estados Unidos o con China y pues la comunicación es en inglés. Es en ¿no? inglés. Pero yo empecé a hablar en inglés porque la universidad con mis amigos, con mi tercer bolita de amigos, que ya son los amigos con los que yo me quedé para siempre, en la Universidad de Sonora había intercambios internacionales. Entonces, por cierta razón o por X razón, ellos siempre los recibían en las cuestiones sociales de que vamos a comer, de que vamos al antro, de que vamos a pistear, etcétera, ¿no? Entonces, como yo siempre andaba con ellos, yo era el único que no me podía comunicar, pues entonces, me acuerdo, los primeros que vinieron fueron 2 alemanes, ¿no? Y luego, después vino una alemana y una holandesa. ¿Eran de intercambio con otros estudiantes? Con otra universidad, ajá. Ok. Y llegaron a la Universidad de Sonora. Entonces ahí, nosotros, o sea, en el ambiente social, y yo me acuerdo que con la segunda parte casi no nos llevamos más que como unas 2 semanas, los llevamos a San Carlos y ahí ya más o menos yo me masticaba el inglés, ¿no? O sea, tú estabas medio aprendiendo con lo más básico de que te daban en la escuela, una materia al semestre. Exacto. Y con eso estabas tratando de darte a entender y entenderle a los visitantes de otros países. Ahí todavía no llevaba inglés, de hecho, estábamos como en 5º semestre y pues yo todavía no aplicaba el inglés. Pero no era en inglés estudiado de que fuiste a escuela tantos años y te enseñaron el idioma. No, voy para allá. Haz de cuenta, cuando empecé a interactuar con ellos, pues ellos no saben hablar español, entonces pues estábamos en el antro o me acuerdo que los llevamos a la expo, etcétera. Ajá. Entonces yo sentía la necesidad de expresarme con ellos, pues, y yo decía, qué tonto que no puedo, pues, o sea, ¿por qué no estudié inglés? ¿Por qué no vi esto? Y yo en ese momento, me acuerdo, Nathaniel Linares es uno de mis mejores amigos, ahorita está en Holanda. Él me acuerdo que me decía, ¿sabes qué? Para que puedas hablar inglés, si no vas a la escuela, pues ponte a ver las películas en inglés con subtítulos en inglés. Y luego quítale los subtítulos. Y me acuerdo que al principio como que le entendía.
Y luego le quitaba los subtítulos y me dolía la cabeza de todo lo que tenía que estar concentrado para entenderles, pues. Entonces, eso al mismo tiempo lo aplicaba para poder hablar con Michael y Benji, se llamaban los alemanes. Entonces, ahí fue cuando yo sentí la necesidad principal de saber hablar inglés porque no me podía comunicar, ¿no? Entonces, como que eso me ayudó o algo pasó en mi cerebro que empecé a hacer el cambio, ¿no? De ¿sabes qué? Sí, ya lo tengo que procesar el inglés. Y yo hice el examen de colocación en la universidad. Yo ya estaba en séptimo semestre. Y ya quedé en 5º nivel. Porque pues había aprendido bastante con ellos y con los consejos del Nathaniel. Entonces yo ya me la llevaba. Yo siempre había escuchado música en inglés. Siempre me había gustado la música en inglés. Porque me gusta mucho el rock. Entonces las series también las veía en inglés. Era medio malinchista sin querer, ¿no? En ese sentido. Y ya pues como que eso me ayudó a procesar mi oído y mi entendimiento, ¿no? Entonces quedé en 5º semestre. Llevé un semestre nada más de inglés. Y después llevé 2 materias en inglés. Ahí más o menos de industrial. Y las pasé y ya por eso me dieron como que sí pasé. Y llevé un verano de inglés. Pero la mayoría... ¿Tú sientes que eso que llevaste en la escuela te ayudó a tener el inglés que tienes ahora? ¿O lo aprendiste en el trabajo, por ejemplo? Porque en el trabajo nos tocaba, ahí en Manuel Hermosillo, hablábamos mucho inglés todo el tiempo. Sí, lo divido en fases. La primera parte que me ayudó a aprender inglés es tratar de interactuar con esas personas. Eso fue el principal motivo. El segundo motivo fue... Cuando ya empecé a trabajar, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Pues vas a empezar a trabajar, pero lo primero que tienes que hacer es traerte estas líneas de transferencia de Glencoe, en este caso, de Glencoe, Minnesota. Y yo dije, fierro, pues nos los vamos a traer. Y ahí, pues, ese fue como a la torre. O sea, tengo muy básico el inglés. Sí, me acuerdo que me platicaste que te mandaron a ti otro ingeniero. Sí. Y el otro ingeniero, como tenía más años que tú y más experiencia y todo, dijiste, no, pues no hay pedo. O sea, yo... No sé inglés, pero vengo con él y pues nos vamos a dar a entender. Y resultaba que él no sabía inglés, pero no te dijo. Y te dijo, Martín, diles qué pedo. Y sí tú tú pensaste que te estaba ayudando a practicar, pero en realidad era que él no sabía inglés y te mandaba a ti. Me acuerdo cuando llegamos al hotel de Tucson. Ajá. Y al día siguiente íbamos a salir a volar, pues en la mañana. Entonces me dijo, ¿sabes qué? Para que vayas practicando, tú te vas a aventar todas las interacciones de aquí en adelante. Pues porque tienes que practicar y eso. Y ya después me di cuenta que, pues, no era... Él sabe hablar inglés, pero no era tan proeficiente, pues. Entonces, también estaba como en esa etapa de aprendiendo. Total, que así me la aventé. Y luego me acuerdo que empecé ya con la transferencia. Nos introdujeron a todos a los ingenieros, a las operadoras, porque eran puras mujeres. Y me conocí toda la vida me acuerdo que era una asiática y era una americana. Y me contaban toda su vida y yo casi no les entendía. Pues entonces ahí como podía les fui entendiendo. Entonces esa fue la segunda vez que yo sentí que me ayudó mucho a hablar inglés. O aprender. Y ya después, como la tercera etapa, pues ya fue todo el desarrollo de mi carrera, ¿no? O sea, todos los 10 años que estuve en Bosch. Porque pues en algún momento el gerente... Bueno, luego empezamos la transferencia con Morrilton. Y en Morrilton pues también tenía que hablar inglés. Ahí ya sentía que ya podía hablar más. Ya tenía más interacción. Ahí fue las primeras interacciones que tuve con mi jefe ahora. Entonces, en resumen, aprendiste a chingazos. Sí, Por la necesidad que tú mismo te generaste. Que te querías comunicar con amigos que venían de otro país a tu universidad. Y la necesidad de poder... sobresalir en tu trabajo. Sí, los retos que te parecían. Hacía ciertas conexiones. Cuando veía, por ejemplo, ya empecé a ver películas en inglés sin subtítulos y ya les entendía, ¿no? Entonces ya en mi cabeza ya se empezaron a hacer ciertas conexiones sobre los subjetivos o sobre el pasado, sobre el presente. Pero como que me los aprendí así nada más. Y me acuerdo que en Bosch, en Hermosillo, nos ofrecieron darnos clases de inglés. Entonces trajeron una maestra como un par de semestres, como un año completo. Entonces a mí me pusieron en el último nivel y ahí empezamos a hablar, era puro inglés. Entonces ahí yo aprendí ciertos tecnicismos, pues. Como el has been y todo. Que yo no sabía ni cómo se aplicaban. Pues no, es que si aprendiste a golpes, no es la manera más burda de decirlo. Sí. No vas a necesariamente conjugar de manera perfecta. Te vas a entender.
pero de una manera muy básica. Uh-huh. Y ya, pues... Y ya la última etapa de inglés que he tenido, pues a lo poco que sé hablar es ahora aquí estando, pues directamente trabajando con los americanos. Sí, inmersión por completo. Uh-huh. Sí, en la cultura y todo. Y tengo un primo que vive en Texas. Él me dijo que la mejor manera es empezar a ver, por ejemplo, shows locales o ver personas que han salido de Minnesota para que vean cómo hablas. Entonces yo me acuerdo que empecé a escuchar mucho una radio que es el 93X, 93.x. Sí. Y ellos pues hablan de puras bobadas, ¿no? O sea, pero vas entrenando tu oído. Sí, y son de Minnesota, entonces ellos hablan como los de aquí, usan la terminología de aquí, entonces eso como que ya te va dando más confianza. Y hablan muy rápido, pero con un acento muy limpio. Uh-huh. Sí me he dado cuenta, ya lo he escuchado esa estación. Sí. Yo lo uso como mi referente para el podcast. Uh-huh. Digo, yo quiero mejorar mi entonación, mi dicción y todo. Porque este podcast lo hago bilingüe. Entonces, a veces hago episodios donde yo hablo yo solo en inglés. Y al principio me costaba mucho trabajo. Y parte de lo que hice fue estudiar un poquito de los locutores para también mejorar mi inglés. Uh-huh. Vamos haciendo una pausa. Muy bien, esa es la segunda parte. Ojalá te haya gustado nuestra conversación, la segunda parte de la entrevista con Martín. Pues no sé, cuéntame en los comentarios, en los reviews, donde sea que estés escuchando el podcast, si es audio o si es en YouTube, déjame un comentario. Donde sea que lo estés escuchando, me harías un parote, la neta, si lo compartes, si le das like. Pues no es como que me está haciendo rico de esto es un hobby y pues mi idea es tener una plataforma, un hobby que me permita cuando menos que el hobby se mantenga solo para pues, pagar este equipo que estoy invirtiendo para generarte contenido de alta calidad. Digo, para mí es alta calidad. Yo sé que hay mejores, pero pues la idea es poco a poquito ir mejorando. Y sí, pues hay que pagar hosting y todo eso. Aunque YouTube es gratis, pero el podcast no, la página no. Bueno, ya güey, regrésate a lo que estábamos hablando, cabrón. Eso es todo por el capítulo. Ojalá te haya gustado. Compártelo, dale manita arriba, píquele todos los botones. Me harías un parote. Y regresamos la próxima semana con la parte 3 de la conversación con Martín. Nos hablamos al rato. Bye.